El sábado por la mañana, decidí ir a sorprender a mi novio Alejandro con el desayuno. Habíamos estado juntos durante 2 años y pensaba que las cosas iban muy bien entre nosotros. Tenía las llaves de su departamento, así que no era extraño que apareciera sin avisar. Compré sus churros favoritos y café de la panadería cerca de su casa. Estaba emocionada porque esa semana él había estado muy ocupado con el trabajo y apenas habíamos podido vernos. Subí las escaleras de su edificio, silbando una canción que había escuchado en la radio. Cuando llegué a su puerta, puse la llave en la cerradura muy suavemente para no despertarlo si todavía estaba durmiendo. Abrí la puerta y inmediatamente escuché voces que venían de su recámara. Una voz de hombre que definitivamente era la de Alejandro, pero también una voz de mujer que me resultaba extrañamente familiar. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Dejé las bolsas del desayuno en la mesa de la entrada y caminé lentamente hacia su cuarto, esperando que mis peores sospechas no fueran ciertas. Pero cuando llegué a la puerta de la recámara, que estaba ligeramente abierta, vi exactamente lo que me temía. Alejandro estaba en la cama con una mujer, y esa mujer era mi hermana menor, Sofía. Se me cayó el mundo encima. No solo mi novio me estaba engañando, sino que lo estaba haciendo con la persona en quien más confiaba en el mundo, mi propia hermana. Por un momento me quedé paralizada, viendo cómo los dos se reían y se abrazaban en la cama sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Sofía tenía puesta una de las camisas de Alejandro, y él la estaba besando el cuello de una manera que me hizo sentir como si me estuvieran apuñalando el corazón. No pude quedarme callada por más tiempo. ¿En serio?, grité desde la puerta. ¿En serio, Sofía? Los dos se voltearon hacia mí con cara de pánico total. Alejandro se cubrió rápidamente con una sábana, y Sofía se puso completamente roja. «Esperanza, puedo explicarlo», dijo Alejandro tartamudeando. «¿Explicar qué? ¿Que estás cogiendo con mi hermana en tu cama?» Sofía se levantó de la cama y trató de acercarse a mí. «Esperanza, por favor, déjame hablar contigo». «¿Hablar de qué, Sofía?» «De cómo decidiste acostarte con mi novio. De cómo me traicionaste de la peor manera posible». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de coraje puro. «No fue algo planeado», dijo Sofía. «Solo pasó. Solo pasó. ¿Solo pasó? Sofía, tú sabías perfectamente que él era mi novio. Sabías que yo lo amaba. Y aún así decidiste meterte en su cama». Alejandro finalmente encontró su voz. «Esperanza, las cosas entre nosotros ya no estaban funcionando bien». «¿No estaban funcionando bien? ¿Y tu solución fue acostarte con mi hermana en lugar de hablar conmigo?» «Es complicado», murmuró él. «No, no es complicado. Es muy simple. Ustedes dos son unas personas horribles». Salí del cuarto y ellos me siguieron. Alejandro se había puesto unos boxers y Sofía seguía con su camisa. «Esperanza, por favor, no te vayas así», suplicó Sofía. «¿Cómo quieres que me vaya, Sofía? ¿Felicitándolos por su romance? Mira, yo sé que está mal, pero ¿qué? ¿Pero te vale madre que soy tu hermana?» Sofía empezó a llorar. «Tú no entiendes. Alejandro y yo tenemos algo real». Esas palabras fueron como una cachetada. «¿Algo real?» «Sofía, él ha sido mi novio durante 2 años. ¿Desde cuándo tienen su algo real?» Alejandro y Sofía se miraron entre ellos antes de que él respondiera. «Desde hace como 3 meses. 3 meses. Habían estado teniendo una aventura durante 3 meses mientras yo pensaba que todo estaba bien. Los odio a los dos», dije con toda la calma que pude reunir. «Nunca más quiero volver a verlos». «Esperanza, somos hermanas», dijo Sofía llorando. «No, ya no somos hermanas. Una hermana no le haría esto a otra hermana». Agarré mis cosas y salí del departamento, dejándolos ahí parados en sus ropas íntimas y con cara de culpa. Cuando llegué a mi carro, finalmente me derrumbé completamente. Lloré durante media hora ahí estacionada, sintiendo como si mi mundo se hubiera acabado. No solo había perdido a mi novio, sino que también había perdido a mi hermana. Las 2 personas más importantes en mi vida me habían traicionado de la manera más dolorosa posible. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No podía comer, no podía dormir, y definitivamente no podía concentrarme en el trabajo. Mis padres sabían que algo estaba mal, pero yo no tenía el valor de contarles lo que había pasado. ¿Cómo les explicas a tus papás que una de sus hijas traicionó a la otra de la peor manera posible? Sofía me llamó todos los días durante esa primera semana, pero yo nunca le contesté el teléfono. También me mandaba mensajes de texto largos pidiendo perdón, pero yo los borraba sin leerlos completos.
Alejandro, sorprendentemente, no trató de contactarme para nada. Supongo que sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar lo que había hecho. Una semana después de descubrirlos, mamá apareció en mi departamento sin avisar. Esperanza, ¿qué está pasando contigo? Te ves terrible, y Sofía también está muy mal. ¿Sofía está mal?, pregunté con sarcasmo. Qué pena. Mija, ¿qué pasó entre ustedes dos? Ella no me quiere decir nada, solo llora todo el tiempo. Me senté en el sofá junto a mamá, y finalmente le conté todo. Le expliqué cómo había encontrado a Sofía y Alejandro juntos, cómo habían estado teniendo una aventura durante meses, y cómo mi hermana había destruido nuestra relación por un hombre. Mamá se quedó callada durante mucho tiempo después de que terminé de hablar. «Ay, mija», dijo finalmente. «No puedo creer que Sofía haya hecho algo así». «Pues créelo, mamá. Tu hija menor es capaz de cualquier cosa». «Esperanza, sé que estás muy dolida, y tienes todo el derecho de estarlo. Pero Sofía es tu hermana. Ya no. Mija, la familia es lo más importante. Los novios van y vienen, pero la familia es para siempre. Mamá, ella no me traicionó por accidente. Ella tomó la decisión consciente de acostarse con mi novio durante meses. Eso no es algo que se perdona fácilmente». Mamá suspiró profundamente. «¿Qué quieres que haga?» «Nada, mamá. Solo quiero que entiendan que no voy a fingir que no pasó nada. No voy a las reuniones familiares si Sofía va a estar ahí, y no quiero que me hablen de ella». Después de que mamá se fue, me sentí un poco mejor por haber hablado con alguien sobre lo que había pasado, pero también me sentí más sola que nunca. Durante las siguientes semanas, traté de enfocarme en mi trabajo y en reconstruir mi vida sin Alejandro y sin Sofía. No era fácil, especialmente porque trabajaba como gerente de recursos humanos en una empresa grande y constantemente tenía que lidiar con dramas personales de otros empleados. Irónicamente, mi trabajo me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Veía parejas que se divorciaban, empleados que tenían aventuras, familias que se peleaban por dinero. Me di cuenta de que mi situación no era única, pero eso no la hacía menos dolorosa. Un mes después de la traición, estaba revisando algunas aplicaciones de trabajo cuando vi un nombre familiar en una de las solicitudes de empleo. Sofía Ramírez había aplicado para un puesto de asistente administrativa en nuestra empresa. Mi primera reacción fue de coraje. ¿Cómo se atrevía a aplicar para trabajar en mi empresa después de lo que me había hecho? Pero después de pensarlo un poco más, una idea muy interesante comenzó a formarse en mi mente. Como gerente de recursos humanos, yo era la persona encargada de revisar y aprobar todas las contrataciones en la empresa. Si Sofía quería trabajar en mi empresa, iba a tener que pasar por mí primero. Revisé su currículum cuidadosamente. Tenía experiencia como recepcionista y había trabajado en algunas oficinas pequeñas, pero no tenía educación universitaria ni habilidades especializadas. Normalmente, su aplicación no hubiera sido considerada seriamente para el puesto que estaba solicitando. Pero había algo que me llamó la atención. En la sección donde preguntábamos por referencias personales, había puesto el nombre de Alejandro como una de sus referencias profesionales. Aparentemente, él le había conseguido algunos trabajos de medio tiempo en el pasado. Esto me dio una idea aún mejor. Decidí que sí iba a contratar a Sofía, pero no por las razones que ella esperaba. La iba a contratar para poder tener control sobre su vida profesional y para asegurarme de que supiera exactamente quién mandaba. Si mi hermana quería jugar sucio, yo podía jugar más sucio. 3 días después de ver la aplicación de Sofía, decidí llamarla para programar una entrevista. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que tendría que entrevistarse conmigo para conseguir el trabajo. «¿Sofía?» «Habla Esperanza». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Esperanza, no sabía que ibas a llamar. Te llamo por tu aplicación de trabajo en mi empresa». «¿Tu empresa? No sabía que...» «Soy la gerente de recursos humanos. Tu aplicación pasó por mi escritorio». Otro silencio. «Oh, ¿sigues interesada en el puesto?» «Sí, pero... ¿esto significa que vamos a poder hablar? Esto significa que si quieres el trabajo, vas a tener que venir a una entrevista formal conmigo, como cualquier otro candidato. Esperanza, La entrevista es el lunes a las 10 de la mañana. Si no vienes, asumiré que ya no estás interesada». Colgué antes de que pudiera responder. El lunes por la mañana, Sofía llegó puntual a la oficina. Se veía nerviosa y había claramente puesto mucho esfuerzo en arreglarse profesionalmente. Llevaba un traje que probablemente había pedido prestado y zapatos que se veían nuevos.
Buenos días, señorita Ramírez, le dije formalmente cuando entró a mi oficina. Por favor, tome asiento. Esperanza, antes de que empecemos, durante esta entrevista voy a pedirle que me llame señora Gutiérrez. Mantendremos esto completamente profesional. Ella se veía confundida, pero asintió. Está bien. Revisé su currículum y veo que no tiene mucha experiencia en administración. ¿Por qué cree que sería buena para este puesto? Sofía tartamudeó un poco antes de responder. Bueno, soy muy organizada y aprendo rápido. También soy buena con las computadoras. Veo que puso a Alejandro Mendoza como referencia profesional. ¿Cuál es su relación con el señor Mendoza? Se puso completamente roja. Él me ayudó a conseguir algunos trabajos antes. ¿Su relación con él es puramente profesional? Es complicado. Para efectos de esta entrevista, necesito respuestas claras. ¿Su relación con el señor Mendoza es profesional o personal? Personal, murmuró. ¿Y usted cree que es apropiado mezclar las relaciones personales con las profesionales? No. Interesante, porque según tengo entendido, su relación personal con el señor Mendoza comenzó mientras él tenía otra pareja. Sofía se veía como si quisiera desaparecer. Señora Gutiérrez, yo sé que cometí errores, pero realmente necesito este trabajo. ¿Por qué necesita este trabajo específicamente? Hay muchas otras empresas en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo sabía que usted trabajaba aquí y pensé que tal vez podríamos hablar. ¿Usted aplicó a este trabajo para poder hablar conmigo? En parte, sí. Señorita Ramírez, eso demuestra muy mal juicio profesional. Los lugares de trabajo no son apropiados para resolver conflictos personales. Tiene razón. Lo siento. Continué haciéndole preguntas difíciles durante otros 20 minutos. Le pregunté sobre sus metas profesionales, sus debilidades y cómo manejaba situaciones de conflicto. Cada pregunta estaba diseñada para hacerla sentir incómoda y para recordarle que yo tenía el control en esa situación. Al final de la entrevista le dije: voy a revisar su aplicación junto con las otras candidatas. Le haremos saber nuestra decisión dentro de una semana. Esperanza. Señora Gutiérrez, ¿hay alguna posibilidad de que considerara darme el trabajo? Eso depende de varios factores, señorita Ramírez. ¿Qué tan importante es este trabajo para usted? Muy importante. Realmente lo necesito. ¿Por qué? Porque Alejandro y yo terminamos la semana pasada y necesito ser independiente financieramente. Esa información me sorprendió, pero traté de no mostrarlo en mi cara. Entiendo. Bueno, como le dije, le haremos saber nuestra decisión. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina procesando lo que había pasado. Sofía y Alejandro habían terminado. Parte de mí se sintió vindicated, como si el karma finalmente hubiera hecho su trabajo. Pero otra parte de mí se sintió un poco triste. A pesar de todo lo que había pasado, ver a mi hermana tan desesperada por un trabajo y claramente luchando financieramente no me daba la satisfacción que había esperado. Pasé toda la semana pensando en qué hacer. Por un lado, quería rechazar su aplicación y hacer que se las arreglara sola. Por otro lado, contratarla me daría una oportunidad única de tener control sobre su situación. Al final, decidí hacer algo que ella nunca esperaría. La iba a contratar, pero con condiciones muy específicas que la pondrían en una posición muy incómoda. El viernes por la tarde llamé a Sofía para darle mi decisión. Señorita Ramírez, he revisado su aplicación y he decidido ofrecerle el puesto. ¿En serio? Gracias, Esperanza. No sabes lo mucho que... Señora Gutiérrez, la corregí. Y hay condiciones específicas que debe aceptar si quiere este trabajo. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, su salario será exactamente el mínimo legal. No habrá aumentos durante el primer año. Está bien. Segundo, usted reportará directamente a mí. Yo seré su supervisora inmediata. Entiendo. Tercero, cualquier problema de rendimiento o conducta será reportado directamente a Recursos Humanos, que como usted sabe, soy yo. Sí, señora. Cuarto, no habrá favoritismo de ningún tipo. Usted será tratada exactamente como cualquier otro empleado, sin consideraciones especiales. Por supuesto. Y quinto, si hay cualquier drama personal que interfiera con su trabajo, será causa inmediata de despido. Hubo una pausa antes de que respondiera. Entiendo todas las condiciones y las acepto. Excelente. Puede empezar el lunes a las 8 de la mañana.
Llegué 15 minutos temprano para completar su papeleo. Gracias, señora Gutiérrez. En serio, gracias. De nada. Nos vemos el lunes. Después de colgar, me sentí un poco mejor sobre toda la situación. No había perdonado a Sofía por lo que me había hecho, pero al menos ahora tenía una manera de asegurarme de que entendiera las consecuencias de sus acciones. El lunes por la mañana, Sofía llegó puntualmente a la oficina. Le mostré su escritorio, que había colocado estratégicamente donde podía verla desde mi oficina, y le expliqué sus responsabilidades básicas. Su trabajo principal será asistir con el archivo de documentos de empleados, responder teléfonos y ayudar con tareas administrativas básicas, le expliqué. También será responsable de limpiar la sala de conferencias después de las reuniones. Está bien. Su horario de almuerzo es de 12 a 1, exactamente. No antes, no después. Y tiene 2 descansos de 15 minutos, uno a las 10 y otro a las 3. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? No, señora Gutiérrez. Durante las primeras semanas, Sofía trabajó diligentemente y sin quejarse. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, y completaba todas sus tareas sin errores significativos. Pero yo podía ver que la situación era incómoda para ella. Tener que llamarme señora Gutiérrez y tratarme como su jefa, en lugar de como su hermana, claramente le dolía. También pude notar que algunos de nuestros compañeros de trabajo comenzaron a darse cuenta de que había tensión entre nosotras. Era obvio que nos conocíamos de antes, pero nadie sabía exactamente cuál era la historia. Un mes después de que Sofía empezara a trabajar, recibí una llamada que cambió todo. Señora Gutiérrez, habla Alejandro Mendoza. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere, señor Mendoza? Quería hablar con usted sobre Sofía. ¿Qué sobre ella? Sé que usted la contrató hace un mes, y quería agradecerle. No me debe ningún agradecimiento. También quería disculparme por lo que pasó entre nosotros. Sé que la lastimé mucho. Su disculpa llega un poco tarde, ¿no cree? Sí, lo sé. Pero también quería que supiera que Sofía y yo ya no estamos juntos. Eso ya me lo había dicho ella. ¿Le dijo por qué terminamos? No, y no me interesa saberlo. Terminamos porque ella no podía parar de hablar de usted. Se siente terrible por lo que hizo, y no podía disfrutar nuestra relación porque se sentía culpable todo el tiempo. Esa información me sorprendió, pero no se lo iba a demostrar. Qué interesante. Esperanza. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero Sofía realmente está sufriendo. Ella la ama mucho y sabe que cometió el peor error de su vida. ¿Y usted por qué me está diciendo esto? Porque yo fui el que la buscó a ella, no al revés. Yo fui el que insistió y la convenció. Ella se resistió durante semanas antes de que pasara algo entre nosotros. Eso no cambia el hecho de que ella eligió traicionarme. No, no lo cambia. Pero tal vez explica por qué se siente tan mal al respecto. ¿Algo más, señor Mendoza? Solo que... tenga cuidado con ella. Sé que está trabajando para usted, pero ella está muy vulnerable en este momento. Puedo cuidar de mi propia hermana, gracias. Está bien, solo quería decírselo. Después de colgar, me quedé pensando en lo que Alejandro había dicho. Part of me wanted to believe que Sofía había sido manipulada, pero otra parte de mí recordaba que ella era una adulta que había tomado sus propias decisiones. Esa tarde, observé a Sofía más cuidadosamente mientras trabajaba. Se veía cansada y triste, y había perdido peso desde que había empezado a trabajar. También noté que no hablaba mucho con los otros empleados, y siempre parecía estar pensando en otras cosas. Tal vez era hora de tener una conversación real con ella. Esa tarde, después de que la mayoría de los empleados se habían ido, le pedí a Sofía que se quedara para hablar conmigo. ¿Hice algo mal?, preguntó inmediatamente. Siéntate, Sofía. Necesitamos hablar. Por primera vez en meses, usé su nombre en lugar de llamarla señorita Ramírez. Alejandro me llamó hoy, le dije directamente. Su cara se puso pálida. ¿Qué quería? Quería hablar sobre ti. Me dijo algunas cosas interesantes. ¿Cómo qué? Me dijo que él fue el que te buscó, no al revés. ¿Es eso cierto? Sofía comenzó a llorar más fuerte. Yo también te amo, Esperanza, y haría cualquier cosa por regresar el tiempo y no haber cometido ese error. Bueno, no podemos regresar el tiempo, pero tal vez podemos tratar de seguir adelante. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero podemos empezar por ser honestas la una con la otra. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si realmente te arrepientes, o si solo te arrepientes porque las cosas no funcionaron con Alejandro. Me arrepiento porque lastimé a la persona más importante en mi vida. Me arrepiento porque destruí la confianza que tenías en mí.
y me arrepiento porque sé que nunca voy a poder deshacer el daño que te hice. Por primera vez en meses, sentí que mi hermana estaba siendo completamente honesta conmigo. Está bien, le dije. Vamos a intentar algo diferente. Después de nuestra conversación, las cosas cambiaron gradualmente entre Sofía y yo. No fue un perdón inmediato ni una reconciliación mágica, pero fue el comienzo de algo diferente. En la oficina, decidí tratarla menos como una empleada que estaba castigando y más como una hermana que estaba ayudando a crecer profesionalmente. Le di más responsabilidades y comencé a enseñarle habilidades administrativas más avanzadas. Sofía, quiero que manejes la programación de las entrevistas para los nuevos candidatos, le dije un lunes por la mañana. ¿En serio? ¿No es esa una responsabilidad muy importante? Sí, pero creo que puedes manejarla. Solo no me hagas quedar mal. No lo haré, te lo prometo. Y cumplió su promesa. Durante las siguientes semanas, Sofía demostró ser muy organizada y eficiente manejando las entrevistas. También comenzó a tomar iniciativa en otras áreas, como mejorar nuestro sistema de archivo y organizar mejor la sala de conferencias. Los otros empleados comenzaron a notar que ella tenía más responsabilidades, y algunos empezaron a preguntarme sobre nuestra relación. Esperanza, ¿tú y Sofía se conocían de antes? Me preguntó mi asistente, Carmen. Sí, somos hermanas. ¿Hermanas? ¿Por qué ella te habla de señora Gutiérrez? Es complicado, pero estamos trabajando en ello. Fuera de la oficina, Sofía y yo comenzamos a hablar más regularmente. No sobre cosas profundas, pero sobre cosas normales como el trabajo, la familia y nuestros planes. Una tarde, me invitó a tomar café después del trabajo. ¿Estás segura de que quieres ser vista en público conmigo? Le pregunté medio en broma. Esperanza, yo entiendo si todavía no quieres que seamos cercanas, pero me gustaría intentarlo. Fuimos a un café pequeño cerca de la oficina y hablamos durante 2 horas. Me contó sobre cómo había sido su vida durante los meses después de nuestra pelea, y yo le conté sobre cómo había estado manejando el dolor y la traición. Esperanza, ¿crees que alguna vez podremos volver a ser como antes? Me preguntó. Honestamente, no lo sé. Creo que siempre va a haber una parte de mí que recuerde lo que pasó, pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo. ¿Qué tipo de algo nuevo? Una relación diferente, tal vez más madura, más honesta. Me gustaría eso. Durante las siguientes semanas, nuestra relación continuó mejorando lentamente. En el trabajo, Sofía se había vuelto una de mis empleadas más confiables, y en casa, habíamos empezado a hablar más regularmente por teléfono. Mamá estaba feliz de ver que estábamos hablando otra vez, aunque sabía que las cosas todavía no eran normales entre nosotras. Mijas, me da tanto gusto verlas trabajar juntas, nos dijo durante una cena familiar a la que ambas habíamos asistido por primera vez en meses. Estamos tratando, mamá, le dijo Sofía. Sí, estamos aprendiendo a confiar la una en la otra vez, agregué. Pero justo cuando las cosas estaban empezando a mejorar, recibí una llamada que cambió todo otra vez. Esperanza, soy Alejandro. ¿Qué quiere ahora? Necesito hablar contigo sobre Sofía. ¿Qué sobre ella? ¿Ella te dijo que estamos hablando otra vez? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Hemos estado hablando durante las últimas 2 semanas. Pensé que te lo había dicho. No, no me lo dijo. Oh, bueno. Quería que lo supieras de mí en lugar de que te enteraras de otra manera. ¿Y por qué están hablando? Porque nos dimos cuenta de que terminamos por las razones equivocadas. Los dos nos sentíamos culpables por lo que te habíamos hecho. Pero eso no significa que no nos queramos. ¿Me está diciendo que van a volver? Es posible. Pero esta vez queremos hacerlo bien. Queremos hablar contigo primero y conseguir tu permiso, supongo. ¿Mi permiso? Sí. No queremos volver a lastimarte, pero tampoco queremos vivir nuestras vidas sintiéndonos culpables para siempre. Colgué el teléfono sintiendo como si me hubieran dado una patada en el estómago. Después de todo lo que habíamos avanzado, después de todas nuestras conversaciones sobre honestidad y confianza, Sofía me había mentido otra vez. Esa misma tarde, cuando Sofía llegó a trabajar, la llamé a mi oficina inmediatamente. «Cierra la puerta», le dije sin mirarla. «¿Qué pasa?» Alejandro me llamó. Su cara se puso completamente blanca.
Esperanza, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Explicar cómo me mentiste otra vez? ¿Explicar cómo hemos estado hablando sobre honestidad mientras tú estabas hablando con él a mis espaldas? No es lo que piensas. Ah, ¿no? Porque lo que pienso es que ustedes dos van a volver y que decidieron pedirme permiso, como si eso hiciera que todo estuviera bien. Esperanza, por favor, escúchame. No, no voy a escucharte otra vez. Creí que habías cambiado. Creí que finalmente entendías lo que me habías hecho. Pero aquí estás, otra vez, eligiendo a Alejandro sobre mí. Eso no es cierto. ¿No es cierto? Sofía, tú sabías que hablar con él me lastimaría, y lo hiciste de todas maneras. ¿Eso no es elegirlo a él sobre mí? Sofía comenzó a llorar. Él me buscó, no yo a él. ¿Y eso supone que es una excusa? La última vez también fue él quien te buscó, ¿recuerdas? Sí, pero esta vez es diferente. ¿Cómo es diferente? Porque esta vez queremos hacer las cosas bien. Queremos hablar contigo antes de tomar cualquier decisión. ¿Hablar conmigo sobre qué? ¿Sobre cómo van a volver a estar juntos? ¿Sobre cómo yo debería estar bien con eso? ¿Sobre cómo podemos todos seguir adelante sin lastimarnos más? Sofía, tú me estás lastimando ahora mismo. Me estás lastimando al mentirme otra vez, al esconder cosas de mí otra vez y al esperar que yo esté bien con que ustedes vuelvan a estar juntos. ¿Qué quieres que haga? ¿Que nunca vuelva a hablar con él? ¿Que viva sola para siempre porque cometí un error? Quiero que seas honesta conmigo. Quiero que me respetes lo suficiente como para no mentirme. Y quiero que entiendas que algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Esperanza, yo te amo más que a él. Tú eres mi hermana. Si me amaras más que a él, no estarías hablando con él a mis espaldas. Tienes razón. Debí haberte dicho. Sí, debiste. ¿Qué va a pasar ahora? No lo sé, Sofía. Honestamente, no lo sé. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado durante los últimos meses. Había tratado de perdonar a Sofía. Había tratado de reconstruir nuestra relación. Y ella me había mentido otra vez. ¿Era posible perdonar a alguien que seguía cometiendo los mismos errores? Al día siguiente, Sofía llegó al trabajo, pero no se acercó a mi oficina. Se quedó en su escritorio haciendo su trabajo en silencio, y pude ver que había estado llorando. A media mañana, recibí otra llamada de Alejandro. Esperanza, sé que hablamos ayer, pero necesito aclarar algo. ¿Qué? Sofía no sabía que yo te iba a llamar. Ella se enojó mucho conmigo cuando se enteró. ¿Y? Y quiero que sepas que ella te eligió a ti sobre mí. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando supo que yo te había llamado, me dijo que no podía seguir hablando conmigo si eso significaba mentirte otra vez. Me dijo que había aprendido que tú eres más importante que cualquier hombre. Esa información me sorprendió. ¿Ella dijo eso? Sí, y me dijo que si yo realmente la quisiera, respetaría su decisión de poner a su hermana primero. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que entendía, y que tal vez era hora de que los dos siguiéramos adelante con nuestras vidas sin lastimar a más gente. Después de colgar, fui al escritorio de Sofía. ¿Podemos hablar?, le pregunté. Por supuesto. Fuimos a mi oficina y cerré la puerta. Alejandro me llamó otra vez. Lo sé. Me dijo que te iba a llamar para explicar. ¿Por qué no me dijiste que habías terminado de hablar con él? Porque quería decírtelo yo misma, pero no sabía cómo. Tenía miedo de que pensaras que solo lo estaba haciendo porque me descubriste. ¿Y no es por eso que lo estás haciendo? No. Lo estoy haciendo porque me di cuenta de que tenías razón ayer. Si realmente te amo más que a él, tengo que demostrarlo con mis acciones, no solo con mis palabras. Sofía, ¿tú realmente quieres estar con él? Parte de mí sí, pero una parte más grande de mí quiere recuperar a mi hermana. Y si tuvieras que elegir, ya elegí. Te elegí a ti. Por primera vez en meses, sentí que Sofía estaba siendo completamente honesta conmigo sin que yo tuviera que presionarla. ¿Sabes qué significa eso?, le pregunté. Significa que tengo que aprender a vivir con las consecuencias de mis errores. Significa que perdí al hombre que quería, porque no supe valorar a la hermana que tenía. Sofía, yo no quiero que seas miserable para siempre. No voy a ser miserable. Voy a aprender a ser feliz de otras maneras. Voy a enfocarme en mi trabajo, en mi crecimiento personal y en reconstruir mi relación contigo. Y si en el futuro conoces a alguien más, entonces te lo voy a contar desde el primer día. No más secretos, no más mentiras. Esa conversación marcó un punto de inflexión real en nuestra relación.
Durante los siguientes meses, Sofía cumplió su palabra, no solo en cuanto a ser honesta conmigo, sino también en cuanto a enfocarse en su crecimiento personal y profesional. En el trabajo, se convirtió en una empleada ejemplar. Tomó cursos de capacitación por las noches, aprendió nuevas habilidades de computación y comenzó a manejar proyectos más complejos. También desarrolló buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo y se convirtió en alguien en quien la gente confiaba. Después de 6 meses, decidí promoverla a la asistente senior con un aumento de sueldo significativo. ¿En serio?, me preguntó cuando le di la noticia. En serio. Te lo has ganado. Esperanza, no sabes lo mucho que esto significa para mí. Significa que confío en ti profesionalmente. Y tal vez, eventualmente, significará que puedo confiar en ti personalmente también. ¿Eso significa que me has perdonado? Significa que estoy en el proceso de perdonarte, y que creo que tú estás en el proceso de convertirte en la hermana que siempre supe que podías ser. Unas semanas después, Sofía llegó al trabajo muy emocionada. Esperanza, ¿puedo contarte algo? Por supuesto. Conocí a alguien. Mi primera reacción fue de pánico, pero me obligué a escuchar. ¿Dónde lo conociste? En mi clase de computación. Se llama Roberto y es contador. ¿Y cómo es él? Es muy diferente a Alejandro. Es tranquilo, honesto y realmente dulce. Y lo mejor de todo es que cuando le conté sobre mi situación familiar, me dijo que respetaba que mi hermana fuera tan importante para mí. ¿Le contaste sobre lo que pasó? Sí, todo. Y en lugar de juzgarme, me dijo que admira que haya aprendido de mis errores y que esté trabajando para ser una mejor persona. Suena como un buen hombre. Lo es. Y Esperanza, me gustaría que lo conocieras. Esa petición me sorprendió. ¿Estás segura? Sí. Él quiere conocer a la hermana que tanto admiro. ¿Él sabe que soy tu jefa? Sí. Y piensa que es increíble que me hayas dado una segunda oportunidad después de todo lo que pasó. 3 semanas después, Sofía organizó una cena para que Roberto y yo nos conociéramos. Era exactamente como ella lo había descrito. Tranquilo, honesto y genuinamente interesado en hacer que Sofía fuera feliz de manera saludable. Durante la cena, él me dijo: Esperanza, Sofía me ha contado mucho sobre usted. Quiero que sepa que respeto completamente la relación que tienen y que nunca haría nada para interferir con eso. Gracias, Roberto. Eso significa mucho para mí. También quiero que sepa que admiro mucho lo que usted hizo por Sofía. No todas las hermanas hubieran sido tan generosas después de ser lastimadas así. Esa noche, después de que Roberto se fue, Sofía y yo nos quedamos hablando. Me gusta, le dije. ¿En serio? En serio. Se ve que realmente te quiere, pero también respeta nuestros límites familiares. Esperanza, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. Creo que lo que pasó con Alejandro, aunque fue terrible, tal vez necesitaba pasar. ¿Por qué dices eso? Porque me enseñó el valor de lo que tenemos. Me enseñó que ningún hombre vale la pena perder a mi hermana. Y me enseñó que a veces tenemos que perder las cosas más importantes para aprender a valorarlas. Sofía, yo también aprendí algo de todo esto. ¿Qué? Aprendí que el perdón no es algo que das de una vez. Es algo que eliges dar todos los días. Y aprendí que a veces las relaciones que se rompen y se reparan pueden ser más fuertes que las que nunca se rompen. Han pasado 2 años desde que descubrí a Sofía y Alejandro juntos. Sofía y Roberto se casaron el año pasado, y yo fui su dama de honor. Alejandro se mudó a otra ciudad, y por lo que sabemos, está feliz con su nueva vida. Sofía sigue trabajando conmigo, pero ahora como supervisora de nuestro departamento de administración. Es una de mis empleadas más valiosas y una de mis mejores amigas. La traición que pensé que destruiría nuestra familia terminó haciéndonos más fuertes y más honestas la una con la otra. No fue fácil, y no pasó rápidamente, pero al final aprendimos que el amor verdadero entre hermanas puede sobrevivir incluso los errores más grandes. Ahora, cuando veo a Sofía trabajar en su escritorio cada día, ya no siento dolor ni rencor. Siento orgullo. Orgullo de ver cómo se convirtió en una mujer responsable y honesta. Orgullo de ver cómo aprendió a valorar a su familia por encima de cualquier hombre. Cuando la gente en la oficina me pregunta cómo logré ser tan buena jefa para mi hermana después de todo lo que pasó, siempre les digo lo mismo. A veces, las mejores lecciones se aprenden de los peores errores.
Sofía me demostró que cuando alguien realmente quiere cambiar, puede hacerlo. Y yo aprendí que el perdón verdadero no es olvidar lo que pasó, sino elegir construir algo mejor con lo que queda. Al final, mi hermana no solo descubrió quién firmaba su cheque de pago, descubrió quién era realmente importante en su vida. Y yo descubrí que a veces, ser la jefa de alguien que te lastimó puede ser exactamente lo que ambas necesitan para sanar, porque al final del día, la familia siempre será más fuerte que cualquier traición. Solo necesita tiempo, paciencia y la voluntad de ambas partes para reconstruir lo que se rompió. A llorar silenciosamente. Sí, ¿por qué nunca me dijiste eso? Porque no importaba. Al final, yo decidí traicionarte. Él no me forzó, pero me ayudaría a entender por qué pasó. ¿En serio quieres saber toda la verdad? Sí. Sofía respiró profundamente antes de empezar. Alejandro comenzó a coquetear conmigo en la fiesta de cumpleaños de mamá hace como 4 meses. Al principio pensé que estaba bromeando, pero después empezó a mandarme mensajes. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes diciéndome que era bonita, que siempre había pensado que era atractiva, que tú no lo apreciabas como él merecía. ¿Y tú qué le decías? Al principio le decía que parara, que estaba loco, pero él siguió insistiendo. Me decía que ustedes ya no eran felices juntos, que tú ya no lo querías como antes. Eso es mentira. Lo sé ahora, pero en ese momento, él parecía tan sincero. Y yo siempre había pensado que él era guapo. Sofía, eso no es excusa. Lo sé, no estoy tratando de excusarme, solo te estoy explicando cómo pasó. Continúa. Él siguió presionándome durante semanas. Me decía que se iba a separar de ti de todas maneras, que ya no eran compatibles. Me convenció de que tú ibas a estar mejor sin él. ¿Y tú le creíste? Parte de mí sí, y parte de mí quería creerle porque me gustaba la atención que me estaba dando. ¿Cuándo decidiste acostarte con él? Fue después de que ustedes tuvieron esa pelea grande sobre el viaje a Cancún que él quería hacer. Él llegó a mi departamento llorando, diciendo que tú lo habías rechazado otra vez. Recordé esa pelea. Yo había dicho que no podíamos permitirnos un viaje tan caro en ese momento, y él se había puesto muy molesto. Esa noche, él me besó, y yo no lo detuve. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque inmediatamente después de que pasó, me di cuenta de lo terrible que era lo que había hecho. Pero él me convenció de que ya era muy tarde para confesarlo, que solo te lastimaría innecesariamente. Entonces decidiste seguir haciéndolo durante meses. Sí, y cada vez me sentía peor. Pero ya no sabía cómo pararlo sin destruir a toda la familia. Sofía, tú destruiste a la familia el momento en que decidiste acostarte con mi novio. Lo sé, y me he odiado todos los días desde entonces. ¿Por eso terminaron él y tú? Sí, yo no podía estar con él sin pensar en ti. Cada vez que me tocaba, me sentía como la peor persona del mundo. Y él se dio cuenta de que yo nunca iba a poder ser feliz con él, mientras no arreglara las cosas contigo. ¿Y por eso aplicaste para el trabajo aquí? Sí. Sabía que era la única manera de que me dieras una oportunidad de hablar contigo. Me quedé callada por varios minutos, procesando todo lo que me había dicho. Sofía, lo que me hiciste fue terrible, pero ahora entiendo un poco mejor cómo pasó. ¿Eso significa que me perdonas? No sé si alguna vez voy a poder perdonarte completamente, pero puedo tratar de entender. Eso es más de lo que merezco. Sí, es más de lo que mereces. Pero eres mi hermana, y a pesar de todo, te amo. Sofía comenzó,